capítulo 16, versículos 13 al 14. En este momento Agar se encuentra sola, vagando, y dice en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, porque Dios descendió y vino y habló con esta mujer cuando se encontraba sola con el hijo que ya le había nacido, ya era un joven grandecito, ya no era un niño pequeño. Y ella dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y dice, tú eres Dios que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquel que me ve? Y voy a volver a repetir estas palabras porque son extremadamente importantes. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, hablando del único Dios verdadero, el Dios de Israel, tu Dios y mi Dios también. Dice, Dios que me ve. ¿No he visto también aquí al que me ve? Ahora pensemos un poquito en la vida de Agar previo a este momento. Ella era una mujer egipcia. Y si no de alguna otra manera, usted recordará que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, hubo 10 plagas. Y cada una de esas 10 plagas estaba enfocado en uno de los dioses mayores que Egipto adoraba. Cada una de esas 10 plagas tuvo que ver con eso. Pero no eran los únicos dioses que Egipto adoraba. Es decir, Agar, por venir de Egipto, por ser egipcia, conocía muchos dioses que había. Había uno para esto, otro para lo otro y otro para lo otro. Así suele suceder en las religiones del mundo. Tienen dioses para todos los gustos, para todas las necesidades. Es así. Yo crecí también así. Y no sé cuántos de ustedes también. Si se dieron cuenta o no, no lo sé. Pero así es. Entonces, esta mujer tenía conocimiento de dioses, pero no del único Dios verdadero. Y ahora el Señor se acerca a ella y le habla, y ella dice, y le da, por así decir, un nombre, un título, y dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Esta mujer entendió algo que nunca hubiera entendido de otra manera, quizás, porque los dioses que ella seguía y servía, ella los podía ver, pero ellos a ella no. Y en este caso, el único Dios verdadero no solo la veía, pero estaba tratando con ella directamente. Entonces, esta mujer tuvo una oportunidad única de conocer al único Dios verdadero. Pero el problema de ella no se solucionó ahí. De nuevo les recuerdo, saber de Dios. Agar llegó a saber de Dios. Pero le anticipo una cosa. Y es muy probable que así va a ser. Cuando usted llegue a la presencia de Dios porque creyó en el Señor Jesús como Señor y Salvador, lo más probable es que usted no va a conocer a Agar porque no va a estar ahí. En cambio, sí va a conocer a Sara y a Abraham. Porque no hay un indicio claro de que Agar se haya arrepentido, solo supo de Dios. Continuando, dice, vuelvo a leer en conjunto para poder tener un poquito de más base. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y dijo, tú eres Dios que ve, a diferencia de los otros dioses, dice, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, entonces esta mujer tiene una experiencia porque Sarai la echa fuera
porque ella no quiere que el hijo que ella espera en el futuro comparta o esté en casa de ella. Cuando el hijo nace finalmente, Dios le permite de nuevo a Sara, ahora que la eche con todo hijo. Y Abraham pudo sufrir y se le fue, porque era su hijo. Pero de nuevo Dios vuelve a hablar en favor de ella, habla a favor de ella, y aquel hijo que le nació a Abraham de esta manera a Agar, pues llegó a ser el que hoy los descendientes de ese hombre son los árabes, específicamente Arabia Saudita. Ellos son los descendientes de Ismael y son familiares primos de los israelitas, los hijos de Jacob, que descienden de Isaac, el hijo de la promesa. Pero ha habido una continua discordia entre esas naciones. Debo decirle que la discordia viene del lado de los árabes hacia los israelitas. No los quieren. Son familiares, pero no los quieren. No, les ha costado mucho coexistir uno junto al otro. Y sigue ese problema ahorita. Parte de lo que oye usted de Israel hoy tiene que ver con eso. Aquellos que pelean contra Israel básicamente es porque le tienen un odio sin sentido, pero continuo. Bien, entonces, vaya ahora por favor al libro de Job. Ahí recuerde, en cuanto a Agar, saber de Dios. Cuando se sabe de Dios, pero uno no realmente conoce a Dios y tampoco Dios lo conoce a uno. Dije que Agar usted probablemente no la va a conocer, porque parece ser que ella solo llegó a saber de Dios, y aun cuando tuvo oportunidad de oír la voz de Dios y ver una figura, aunque no vio al único Dios verdadero, porque aún en el Antiguo Testamento, cuando usted lee de Moisés, de Abraham, que hablaron cara a cara con el Señor, no quiere decir que ellos vieron la plenitud de Dios. Ellos vieron a alguien, una figura que el Señor escogió para presentarse físicamente o visible ante ellos, pero no vieron toda la gloria de Dios, porque simplemente nadie entre los vivientes puede ver a Dios y vivir. Es decir, si Dios se presentase, la persona muere y se acabó. Pero lo que ellos vieron, una de dos, pudo haber sido al Señor Jesús antes de que estuviese aquí en la tierra, que sí es, eso sí se encuentra en la Escritura, o simplemente una manera que el Señor escogió para presentarse ante ellos de una manera visible. Bien, vamos ahora a Job, capítulo 42, y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Y en cuanto a Job, aquí pasamos de como Agar supo de Dios, pero aquí pasamos a alguien que no solamente llega a saber de Dios, pero también llega a conocer a Dios. Ustedes y yo, por haber creído, de una manera milagrosa, para algunos de nosotros fue un milagro total haber creído. Pues para ustedes y para mí, llegamos no solamente a saber de Dios, llegamos o pasamos de creer que había un Dios, pasamos a conocer a ese Dios verdadero. Y Él también nos conoce. Y mire qué interesante es esto. Va más allá realmente del entendimiento humano, y en esto la fe es la que hace posible esto. Porque Dios le conoce a usted desde antes de la fundación del mundo. Por medio de la Escritura sabemos que Dios sabe su nombre desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes de que viviese Adán, que viviese Eva, antes que el primer hombre fuese formado sobre la tierra,
Dios ya sabía las multitudes de seres humanos, de personas que iban a vivir y morir, y sabía sus nombres, sabía el momento específico en el cual iban a ser concebidos, en el cual iban a nacer, y sabía el nombre. Y Dios conoce su nombre. Y cuando llegue el momento, si sucediese que el Señor Jesús levanta su iglesia antes que muramos, pues usted va a ser llamado por nombre, y va a haber muchos Joséses y va a haber muchas Marías. Si vienen de México, del Centro y Sudamérica, especialmente de México, casi todas las mujeres tenían María. Tanto que el gobierno mexicano ya hace algunos años empezó a cambiar eso porque eran tantas Marías que no había forma de guardar récords correctos, porque todas eran Marías. Pero cuando el Señor llama a alguien, es porque lo conoce y lo va a diferenciar entre miles y miles de Marías. Va a diferenciarla a usted, si acaso usted lleva el nombre María o el nombre que tenga, pero la va a hacer, usted es. Aunque haya millones de Marías juntas, solo es una, a la que el Señor está llamando. Muy bien. Entonces, en cuanto a Job, pasamos de saber de Dios, como Agar lo hizo, a conocer a Dios. Usted conoce que Job tuvo una experiencia de las más difíciles que se narran en la Biblia. Este hombre era justo, era recto delante de Dios, y Dios dice que era perfecto, no pensando en el hecho de que no hacía absolutamente nada mal, sino que la cuestión cuando Dios dice algo así de una persona es porque Dios conoce su pasado, su presente y su futuro, y Dios lo ve todo en la misma pantalla al mismo momento. Porque en parte lo que decía hace un rato, hace un par de minutos, que Dios conoce su nombre, tiene que ver con el hecho de que Dios no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Dios es, y el tiempo está delante de Dios de una manera continua. Entonces, no es como ustedes y yo. Ustedes y yo recordamos el pasado. Y en algunos casos nos gustaría volver a empezar, que tuviésemos la oportunidad de volver a empezar y no hacer los mismos errores que hicimos, por lo menos yo. Pero no puedo regresar atrás. Luego vivimos en el presente, la actualidad. Y el futuro, en muchas áreas, es un futuro desconocido. Pero en las más importantes es conocido. En alguna escritura leemos que dice del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el futuro suyo, el futuro mío por haber creído, porque eso es lo que hace la diferencia, haber creído y recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, nuestro futuro está seguro. Pero en muchas áreas de la vida, lo futuro es incierto. No sabemos lo que va a pasar con nosotros hoy. Ni siquiera dentro de algunas horas sabemos eso, pero Dios sí lo sabe. Muy bien, Job capítulo 42, versículos 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová, porque hubo un intercambio de palabras donde el Señor enseñó a Job acerca de un error que él tenía en su mente. Y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, y ciertamente nada hay oculto que no vaya a ser manifestado. Dios conoce todo el asunto. Dice, diciendo de él mismo Job, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él se refiere a él mismo. Dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora le dice al Señor: oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Este Job ya era salvo antes de este encuentro con el Señor. Ya era salvo, pero tenía algunos conceptos en su mente que estaban equivocados. Y ahora cuando el Señor habla con él, ahora ve estas cosas de una manera diferente porque las ve con una mayor claridad. Y ahora dice, anteriormente yo había oído de ti de oídas, pero ahora te veo y te oigo. No es lo mismo que sucedió con Agar, porque este Job pasa y muere, y usted un día lo va a encontrar en el cielo. Donde Dios está, usted lo va a poder conocer. Y dirá usted de pronto, iré a tener tiempo para conocer a todos esos personajes de la Biblia, a Adán y todos los que han vivido, que han creído, ciertamente. ¿Por qué? Porque una vez que pasemos de aquí, de la vida física a la muerte, si estamos en Cristo, vamos a vivir por una eternidad de una manera muy totalmente diferente a la actual, y tiempo va a tener. Va a tener tiempo para todo. Y va a poder disfrutar de lo que el Señor, creador de los cielos y de la tierra, hubiera querido que el mundo fuese, pero entró el pecado, y el pecado nos apartó de Dios. ¿Quién nos vuelve a unir con Dios otra vez? Es el Señor Jesús, que fue y pagó por sus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. Por medio de Él podemos ser reunidos o traídos o acercados a Dios otra vez. Y eso hace que su futuro sea un futuro mejor. Definitivamente. Aquí ustedes y yo vamos pasando y vamos de pasadita, porque aun cuando se vivan muchos años, al final cuando ya uno llegando a cierta edad, se da cuenta que se fueron muy rápido. Y no hay vuelta atrás. No podemos volver a empezar otra vez. Pero qué bueno que usted ha creído. Y si así no fuere, pues hoy es el día de salvación. Continúo y dice en esta parte, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿A qué se refiere Job o qué quiere decir estas palabras de me arrepiento en polvo y ceniza? Porque cuando uno oye de Dios de una manera un poco superficial, aún como cristianos, a veces no tenemos esa reverencia total en nuestro corazón hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Pero cuando hay una cercanía cada vez mejor, más firme, entre Dios, entre nosotros y Dios, entonces nos damos cuenta de la grandeza de Dios y nos damos cuenta también quiénes somos nosotros. Y cuando llegamos a ese punto, entonces nos sentiríamos como Job. Él pensaba muchas cosas bien y era una persona correcta, hacía muchas cosas bien. Con todo, cuando se ve a la presencia de Dios y puede tener apenas sí un poquito de quién es Dios, él dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Porque ahora se da cuenta que está ante el Creador de los cielos y de la tierra. Y se considera a él mismo y dice: yo soy nada. ¿Recuerda usted el apóstol Pablo que en algún dado momento, este apóstol Pablo es, si hubiese una persona, no la hay, pero si hubiese una persona la cual pudiera ser salvo por obras, ese hubiera sido uno, quizás el único, pero debo aclarar, nadie se salva por obras. Pero aquel hombre era de los estudiosos el mejor. Aprendió de Gamaliel, dice,
el mejor maestro probablemente de su tiempo. Pero con todo y eso, ¿qué le faltaba a Pablo? Llega un momento en que cae al suelo, oye una voz, ve una luz, queda ciego, y finalmente aquel hombre dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas patadas contra el aguijón. Ahí hay un cambio. Ahí hay un nuevo nacimiento de ese apóstol Pablo que era bien entendido en la Escritura, sabía más que todos, tenía una habilidad increíble, también tenía mucho celo y se dedicaba, mató a varias personas. Él directamente no lo hizo, pero él los traía para que los apedrearan y los mataran. Pero ahí tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Antes a ese momento, él sabía de Dios y creía él que estaba sirviendo a Dios. A partir de ese momento, él en un dado momento dice, ¿quién eres, Señor? Y de ahí en adelante, el conocimiento de Pablo, anterior a ese momento, queda atrás. Y dice, en un dado momento, todo lo que yo tenía, ahora lo tengo por basura por alcanzar a Cristo. Es decir, todo lo que él supo, conoció, estudió y aprendió y que era muy bueno en ello, ahora en comparación a la salvación que es en Cristo, dice, todo aquello es como nada. Y yo también soy como nada. Entonces cuando leemos de Job que dice, ahora me arrepiento en polvo y en ceniza, tiene que ver con ese sentir. Porque Job tuvo un encuentro más cercano con Dios, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Dios al cual él creía servir y ahora realmente su vida cambió. Entonces, pasamos de Agar a Job y sabemos que Agar supo de Dios, Job ya conocía a Dios pero le conoció mejor. Usted en su vida, en su crecimiento espiritual, en los días que el Señor le va permitiendo, al igual que a mí, usted va conociendo un poquito más de Dios. Y en ese crecimiento espiritual, su vida cambia, su actitud cambia. Hoy usted tiene una reverencia más real y verdadera hacia Dios. Tiene temor de Dios en su corazón. Y cuando usted ora, usted no levanta el puño, Señor, haz lo que yo quiero que hagas. No hace eso. Yo creo que cuando usted ora, aun cuando no esté de rodillas, es como si lo estuviera. Y su rostro no tiene altivez, sino mansedumbre. Humildad delante de Dios, porque usted entiende con quién está hablando. Porque la oración tiene que ver estrictamente con hablar con Dios. ¿Y cómo uno debe orar? Bueno, una de las cosas que no debemos hacer siempre es continua repetición de lo mismo. Es decir, la misma cosa, no. El Señor Jesús, cuando sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, Él les enseñó. Y entre las cosas que les dijo, no hagáis repetidas oraciones repetitivas. Esos terminan siendo los rezos que conocemos, ¿verdad? No es así. Hablar con Dios es hablar. Y a veces nos va a ser necesario hablar mucho. Qué bueno que Dios no se cansa. Porque cuando hablamos mucho, cuando uno de nosotros habla mucho y toma toda la conversación en cualquier situación, uno cansa a los demás. Pero Dios no. Pero luego Dios nos va enseñando a orar. Y llega a haber una comunión con Dios en la cual no es como si estuviésemos hablando al viento, sino que hay una comunión con el Señor. Y la oración siempre va a tener respuesta. Solo que algunas respuestas van a ser no.
Y ustedes y yo tenemos que estar listos para aceptar el hecho de que Dios no es alguien a quien podemos mover en la dirección que nosotros vamos. Les doy un ejemplo sencillo, pero que tiene cierto sentido para mí. Le puedo decir fácilmente que yo nací en el año 1954, si quiere hacer cuentas, pues usted se va a dar cuenta cuántos años tengo, ¿verdad? Y curiosamente hay un Pickup Chevrolet de ese año. Y cantidad de tiempo atrás yo pensaba, me gustaría tener uno de que es de mi año. Y nunca he orado a Dios que me dé un Pickup de 1954 Chevrolet. Pero en mi mente sí está que me gustaría. Pero ya la verdad para esta fecha ya no me interesa tanto. Ya. Y creo que si se lo pidiera, habría posibilidades, quizás 50-50. A lo mejor el 50% definitivamente dicen, no, tú ¿para qué quieres ya más? A lo mejor me lo daría, no lo sé. Pero una cosa sí sé, lo que Dios contesta como sí, eso es lo mejor. Así es de que cuando usted ore anticipando que en algunas ocasiones el Señor le va a decir sí. En ocasiones, antes que las palabras empiecen a venir de su boca, o cuando es en silencio también, la respuesta va a venir y le va a fortalecer en lo físico, en lo emocional, va a mover asuntos de manera que si hay un problema económico, el Señor le proveerá de una manera milagrosa. ¿Usted cree que Dios hace eso? Dios sí lo hace. Le fortalece físicamente, emocionalmente, para que pueda soportar cosas, pero también le da aquello que le es necesario económicamente. Y viene de maneras extrañas a veces, milagrosas. Y uno no sabe hasta que vive la experiencia. Mi esposa y yo en un dado momento, hace cantidad de años atrás, recuerdo que vino un cobro ¿de qué era? No recuerdo exactamente, pero había un cobro de 1,300 y tantos dólares. Y pues no siempre tiene uno el dinero para pagar todo lo que llega, y menos si no se lo espera. Entonces, yo dije, bueno, pues ahora qué va a pasar, porque el dinero no lo tenemos y esto hay que pagarlo, pero no estaba asustado ni preocupado. De alguna manera Dios me ha fortalecido de tal manera que esas cosas no me afecten. Sé que está allí, digo muy bien, pues ahí está, hay que pagarlo de alguna manera, a ver qué sucede. Mire, hermano, hermana, llegó casi al mismo tiempo, llegó una carta de una aseguradora que habíamos tenido antes, y los cuales descubrieron que nos debían 1,340 y tantos dólares, y ¿sabe qué? Nos quedaron, si recuerdo bien, $7 sobraron, pagamos la deuda, porque ellos mandaron un cheque, pagamos la deuda y si recuerdo bien, quedaron $7 libres. Dios hace eso. Ustedes y yo oímos y leemos y a veces no creemos. Hace rato o cada domingo aquí cuando se levanta la ofrenda se canta un canto que dice, entre otras palabras, abre las ventanas de los cielos. En Malaquías también leemos, probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos, en referencia al diezmo, o a regresar lo que es Dios, lo que es de Dios, de lo que Él nos da. Dice, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Sí sucede. Dios es fiel. Y cuando ustedes y yo aprendemos a confiar en Dios, Él hace lo que es imposible para nosotros hacer. Entonces, en todas las áreas usted confíe en Dios. Porque lo que es imposible para usted, en cualquier área, es posible para Dios. Probablemente no le podamos pedir al Señor que nos permita vivir
yo más que de cierto, tengo muchos años diciendo que vivir 125 años, pero es más un decir que una realidad, porque yo mismo no lo pienso así, pero lo he dicho. Y quizás no le pueda yo pedir al Señor, le puedo pedir, pero que me dé los 125 años, yo creo que no. No porque Dios no pueda, pero pues si a veces ando uno arrastrando los zapatos ya con los años que tengo, digo, pues no, 125 pues no tengo. Agradecido estoy en la edad que el Señor me ha permitido llegar hasta el día de hoy. Y a la verdad pues me ha mantenido bastante bien, gracias a Dios. Sí, me duele acá, me duele allá, pero pues ni modo. No me alarmo porque a la verdad el Señor ya me permitió vivir muchos años y además de eso, los años han sido buenos. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo aquí creí, mi esposa igual, aunque aquí nos conocimos, pero yo aquí creí. De México yo venía sin saber a qué venía a Estados Unidos, ni tenía planes de venir acá, pero repentinamente vine a dar acá. Y me bendijo Dios con mucha facilidad porque yo tenía los papeles arreglados allá y pasé y entré y llegué a trabajar. Llegué un viernes y el lunes ya estaba trabajando. Y me preguntaba en un dado momento, ¿y por qué estoy aquí? Y no había respuesta. Solo después de que creí, que empecé a leer una Biblia, entonces me di cuenta por qué es que Dios me había traído acá. Probablemente si hubiera quedado en México, hubiera sido la historia diferente para mí en cuanto a lo espiritual. Vamos a una última escritura, Efesios, capítulo 1. Versículos 16 al 19. Y dice así, Efesios capítulo 1, 16 al 19, dice así: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vimos entonces a un personaje, Agar, la cual ciertamente tiene un encuentro con Dios, pero no parece haber habido un arrepentimiento ni salvación para ella. Pasamos a Job, el cual ya conocía, ya sabía de Dios y ya tenía una relación con Dios, pero tuvo una oportunidad de conocerle más ampliamente. Ustedes y yo creíamos en un dado momento antes, creíamos en Dios, pero no necesariamente le creíamos a Dios. Después vinimos no solamente a saber de Dios, a creer en Dios, vinimos a conocer de Él y luego Él nos conoce y nos hace saber que nos conoce, lo cual ya era una realidad desde tiempo atrás. Ahora, ustedes y yo pues, por esas experiencias que hemos vivido, por leer lo que el Señor ha hecho en la vida de otras personas, el conocimiento nuestro se hace más amplio, el conocimiento nuestro acerca de Dios y de las cosas de Dios se hace más amplio y se profundiza más
Y eso facilita que el Señor los use como instrumento útil en sus manos para bendición de otras personas y para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y en cuanto a esto, todo creyente en un tiempo u otro, o a veces casi continuamente, testifica de su Señor. No siempre se testifica persona a persona, pero por el hecho del comportamiento suyo y mío como creyentes, damos testimonio de algo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que cambió nuestra vida y que le dio una dirección diferente. Y testificamos. Y también somos como cartas que otras personas pueden leer, porque otras personas pueden ver lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dios es el único que cambia el corazón de las personas y lo cambia una vez y para siempre y lo cambia de adentro hacia afuera, de tal manera que la actitud, las palabras, todo aquello cambia y la persona creyente es más agradable, sigue siendo imperfecta, pero la persona es agradable, porque cada día va creciendo un poquito más en Dios y va fortaleciéndose más en Dios y en el poder de su fuerza. Entonces, todo en relación nuestra cambia. Ahora, pienso que quizás todos estamos ahí, pero si hubiese alguien que debe pasar de saber de Dios, de conocer de Dios, de creer en Dios, a pasar a tener una relación bien cercana con Dios por medio del Señor Jesús, en la Biblia se nos dice que hoy es el día de salvación. ¿Y por qué se nos dice que hoy es el día de salvación? A la verdad, hermanos, ustedes y yo solo contamos con este momento y todo ser humano igual. Por eso, de ahí que surge el hecho de que en la Escritura Dios le dice al oyente, hoy es el día de salvación. Porque ¿a cuál día te esperarás si no sabes qué va a suceder después? El Señor Jesús narra y dice que la vida nuestra es como la niebla que en la mañana aparece, pero 2 o 3 horas después ya no existe, porque el sol y se desaparece. O como la hierba, que a veces crece durante una noche, pero al otro día ya no está más y la echan al fuego. Entonces, pregunto, le voy a pedir que por favor incline su rostro y oremos. Si aquí hay una persona que necesita pasar de creer en Dios a venir delante de Él y decirle, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador, si eso fuese, este es el momento para usted. Voy a orar y después haré invitación, si así fuere. Yo no conozco el corazón de nadie y por eso precisamente se va a hacer esta invitación. Señor, en esta hora le damos gracias porque por medio de su palabra, un día usted nos habló a nosotros, los que hemos creído, los que hemos venido en arrepentimiento ante su presencia. Señor, usted conoce la vida y el corazón de cada persona aquí presente, aquí en esta hora. Señor, si hubiera esa necesidad de salvación, qué mejor que este momento, le damos gracias por ello. Ruego, Señor, pues, que usted dé esa bendición, que fortalezca al que ha creído ya, y se fuese la necesidad de iniciar una relación nueva con el Creador de los cielos y de la tierra, le rogamos que así sea. Señor, de antemano también rogamos, Señor, por el bienestar de esas personas que se mencionaron. Hay un niño en un hospital, el cual lo atropellaron, y pensamos el sufrimiento de este niño, pero también de los padres. Rogamos por esa familia, rogamos por su intervención a favor de ese niño, que no vaya a quedar dañado permanente,
a causa de esto que sucedió, le rogamos misericordia para con él y para con los familiares. Asimismo, Señor, queremos rogar, Señor, por el hermano Paulino, el cual poco conozco, lo vi apenas 1 o 2 veces. Señor, pero este hombre se encuentra enfermo, se encuentra decaído, su estado de ánimo decayó. Quizás, Señor, porque se siente solo. Le ruego, Señor, que ponga paz, tranquilidad en su corazón, que le dé días donde la alegría, el gozo de vivir vuelva a Él, Señor Santo. Fortalézcalo, Señor, ayúdenlo en la dificultad física en la que está viviendo en esta hora, en este tiempo, Señor. Rogamos también, Señor, por el bienestar del hijo de él. No sé quién es, Señor, pero lo traemos ante su presencia. Rogamos por el bienestar de él, rogamos por el bienestar de ambos. Señor, también aquí hay algunas personas que tienen necesidad física por cuestiones de salud. Habrá otras necesidades, las cuales yo no sé, pero los traemos, Señor, ante su presencia en esta hora y rogamos su ayuda, su bendición, su dirección en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor. Rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Bien, la invitación es para usted. Si le fuese necesario iniciar o restaurar una relación con el Señor ahora, yo le invitaría a que pase acá al frente. Eso como muestra de que usted quiere restaurar su relación con el Señor o iniciar su relación con el Señor o venir ante la presencia del Señor porque hay una necesidad la cual usted no puede exponer, pero la necesidad existe. Yo le animo a que venga acá al frente. Quizás será por usted mismo, por usted misma, o será por alguien más. Venga en fe y en confianza, y al estar acá al frente usted le estará diciendo al Señor, pues aunque no mencione las necesidades, pero le estaría diciendo, aquí estoy, ayúdame, guíame y dame la respuesta a la oración, a la petición que tengo. Si usted desea hacerlo, pase acá al frente y haremos una última oración. Recuerde, no tiene que decir su necesidad específica, a menos de que sea por salvación, ahí sí, pero en cualquier otra área de necesidad no, simplemente pase y que el Señor haga su obra en la vida suya y en la vida de su familia. Solamente pase en fe, en confianza. Siempre el Señor, cuando de alguna manera cambió la vida de las personas, cuando lo leemos en los evangelios, a los primeros discípulos, el Señor los llamó. Ellos no fue quien se acercaron a Él, Él los llamó. Y los llamó, por así decirlos, al frente, a donde fuesen conocidos y ellos mismos supiesen que el Señor era quien les estaba guiando y les estaba llamando a una nueva vida. Y también en cuanto a necesidad es lo mismo. Debemos traer las necesidades que sabemos que hay ante el Señor, porque al final de todo el Señor es el único que puede hacer cualquier cambio que usted anhela en su vida. Si fuese por salvación, ahí sí pido que, si fuese así, que alguien levante su mano. Si la persona, esa es la razón por la cual ha pasado, levante su mano. Si va a iniciar una nueva relación con el Señor Jesús, lo está restaurando, quiere que su relación con el Señor sea restaurada, levante su mano, porque habrá una oración específica en cuanto a eso. No tenga temor. Yo recuerdo que en algún dado momento el Señor trató conmigo antes de que creyera, pero creo que tuve cierto miedo y no lo hice hasta después. Bien. Yo no sé, el Señor sabe su necesidad. Señor, damos gracias en este momento porque usted es bueno y su misericordia, Señor, es para siempre. Su misericordia ciertamente son nuevas cada mañana y en esta hora damos gracias por ese hecho, por esa realidad.
Y bendito Señor, aquí hay varios de los hermanos, de sus hijos, sus hijas, los cuales han venido ante su presencia porque hay algo en sus vidas, hay alguna necesidad, sea en ellos, sea en sus familiares. Y Señor, lo estamos trayendo esta necesidad y a cada persona aquí que está de pie, y aún al que quedó sentado allá, quizás será la misma razón que los hermanos que están en pie acá al frente. Bendito Señor, le ruego pues que para honra y gloria de su santo nombre usted se manifieste en bendición en la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Que usted haga obra de restauración, le ruego, tanto en su relación con cada uno de sus hijos, como también en lo físico, por problemas de salud, como también en cuestiones familiares. Quizás la necesidad es la salvación de nuestros hijos, quizás familiares. A hoy, Señor, todavía hay tiempo. Rogamos por la salvación de ellos. Así pues, Señor, usted que ve el corazón y la necesidad, usted hará de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su misericordia, Señor. Le damos gracias por ello, porque de alguna u otra manera usted hará algo nuevo en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Bendecimos su nombre, le damos honra y gloria, le damos gracias y rogamos, Señor, todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. El domingo entrante vamos a estar fuera. Salimos para México precisamente el día 26 de mayo. Salimos para México temprano en la mañana, no tan temprano, pero temprano. Así es de que para la hora que ustedes estén aquí deberemos estar saliendo del aeropuerto si el Señor lo permite. Si no, pues sucederá cualquier otra cosa, pero esos son los planes. El hermano Germán, él tiene a su cargo tanto la predicación como los miércoles que no vamos a estar aquí. Les pido que oren por nosotros. Parte del viaje tiene que ver, lo hemos hecho pues ya por muchos años. Hemos estado por tiempo, estuvimos haciéndolo 2 veces por año yendo a México y llevando tratados y compartir el Evangelio con otras personas. Así es que cuando ore por nosotros, ore que el Señor nos guarde, nos lleve con bienestar y en buena salud, y también que podamos ser instrumento útil en las manos de Dios para bendición de otras personas. El Señor ha hecho pues cosas hermosas cuando hemos ido a estos viajes. No hemos regresado en ninguna de las veces que no haya por lo menos una persona que haya sido salva. Y le doy gracias a Dios por ello. Alguna vez les comentaré o les hablaré del asunto. Una de las veces fue solo una persona y ya fue estando en el aeropuerto y fue algo bien interesante. Algún día, si Dios lo permite, los contaremos. Así es, hermanos, que el Señor les bendiga. Mientras aquí estamos, todo aquel que pueda venir, pues le animamos. Estamos estudiando Colosenses. Así es que pues, vamos a despedirnos. En esta ocasión voy a pedir que una de las hermanas nos despida en oración. Hermana Conchita, despídanos en oración para salir del día. Bendito Padre Celestial, lleno de amor y misericordia. Gracias te damos en esta mañana, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has bendecido. Ahora, Padre bendito, vamos a salir de este lugar, Señor. Ve con cada uno a nuestros hogares, Señor, y podamos también, Señor, y podamos así, Padre, regresar, Padre, en nuestro lugar. Despídenos en paz, Señor, no de su presencia, solamente de este lugar. Que cada uno de nosotros vayamos con esa bendición que tú nos has dado, meditando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y los guarde.